Hola chicos, buenas noches y bienvenidos a esta hermosa clase donde vamos a estar hablando de uno de los temas más importantes de miembro superior, que es inervación de miembro superior. Chicos, esta semana terminamos lo que es miembro superior porque hoy vamos a ver inervación y el domingo vamos a ver irrigación. Son dos temas que son muy importantes, entonces vamos a tratar de ponerle la mejor buena onda a este tema. Vean aquí, muchachos. Cuando yo hablo de inervación, me estoy refiriendo a nervios, ¿ok? Hoy vamos a ver los nervios más importantes del miembro superior, vamos a ver el plexo braquial, que es donde se originan los nervios, y vamos a ver un resumen de inervación motora, es decir, inervación de los músculos, y de inervación sensitiva, que es la inervación de la piel. Vean, muchachos, vamos a entender este concepto. Cuando yo hablo de un nervio, yo le estoy hablando de un conjunto de axones. Los nervios se componen de axones. Los axones son prolongaciones de las neuronas. Lo cierto es que los nervios, muchachos, están orientados a llevar la información a los músculos y a recoger información de la piel. Aquellos nervios que recogen información de la piel se dicen que son nervios sensitivos. Aquellos nervios que recogen, que llevan información a los músculos, se dice que son nervios motores. Entonces, cuando usted le hablen de un nervio motor, es aquel que le lleva información a un músculo para que él se contraiga. Al contraerse, el músculo disminuye su longitud. A disminuir su longitud, desplaza un hueso y a desplazar un hueso produce lo que es el movimiento de un segmento corporal. ¿Ok? En este sentido, tenemos nervios sensitivos, que son nervios que solamente transportan información, o sea, recogen información de la piel y la llevan al sistema nervioso. Tenemos nervios motores que llevan información hacia los músculos para que ellos se contraigan. Y hay nervios que cumplen las dos funciones, que tienen información tanto o sea, que transportan información sensitiva como motora. Y esos tipos de nervios se llaman nervios mixtos. ¿Ok? Nervios mixtos. Vean aquí. Entonces, vamos a ver ahora qué comprende, muchachos, la inervación de miembro superior. ¿Qué estudiamos cuando estudiamos la inervación de miembro superior? Vean aquí, muchachos. Bueno, muchachas, porque son la mayoría de chicas. Vean aquí. Vamos a hacer un resumen primero para que ustedes puedan verse un marco general de cómo está compuesta la inervación de miembro superior. Vean, la inervación de miembro superior, muchachos, parte de las ramas anteriores de 5 nervios espinales o raquídeos. Tienen esos dos nombres. Los nervios espinales o raquídeos son nervios que salen de la columna vertebral y a partir de 5 de ellos, ellos se unen y me forman el plexo braquial y a partir del plexo braquial se da origen a los nervios de miembro superior. Vean aquí, a partir de C5, que es el quinto nervio espinal cervical, la C quiere decir cervical, C6, C7, C8 y T1, es decir, el primer nervio espinal torácico, ellos se unen y forman lo que es el plexo braquial. Vean ahí, todo esto amarillo es el plexo braquial. Y a partir del plexo braquial se forman los nervios de miembro superior. Entonces, ¿cuáles son los nervios de miembro superior que a mí me va a interesar? Bueno, tenemos lo que es el nervio radial, el nervio axilar, el nervio ulnar, nervio mediano, nervio musculocutáneo, y aquí los tenemos a ellos. Entonces, ¿cómo está la inervación del miembro superior? Bueno, tenemos los nervios espinales, a estos señores, ellos dan unas ramas anteriores, esas ramas anteriores forman a lo que es el plexo braquial, y a partir del plexo braquial se forman lo que son los nervios del miembro superior, que son los que vamos a estudiar al detalle. De tal forma que cuando vayamos a estudiar la inervación del miembro superior, ¿qué tenemos que estudiar? Bueno, ¿qué tenemos que estudiar en la inervación del miembro superior? Tenemos que estudiar el plexo braquial, que ya veremos cómo está formado, y luego tenemos que estudiar los nervios que se originan a partir del plexo braquial, que son los nervios del miembro superior. Y sobre cada nervio, ¿qué tenemos que estudiar? Bueno, tenemos que estudiar el origen, el trayecto de ese nervio, las relaciones que tiene ese nervio, la función que cumple ese nervio y la lesión. ¿Ok? Porque le pueden preguntar, ante la lesión de tal nervio, qué movimientos no se pueden hacer. Ante la lesión de tal nervio, la sensibilidad de esta parte del cuerpo está afectada, etc. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que estudiar es el plexo braquial y luego los nervios de miembro superior. Vean aquí. ¿Ya vieron plexo braquial, muchachas? ¿Ya vieron plexo braquial en su clase? A ver, ¿quién me dice? ¿Ya vieron plexo braquial?
A ver si alguien me confirma que no, o que sí, o es la primera vez que lo ves. O sea, a mí me mandaron a investigarlo, pero mi profe no ha ido, entonces es como que no hemos hablado bien de él. Ok, ok. Entonces aquí lo vamos a hablar, ok. Necesito, chicas, esto es un tema nuevo, es un tema que puede ser complicado, entonces necesito que pregunten. Si no entienden algo, cualquier cosita, me preguntan que volvemos y lo explicamos. Estamos para aprender, así que todo bien por aquí. Entonces vamos a empezar, chicas, hablando de lo que es el plexo braquial. Vamos a empezar hablando de lo que es el plexo braquial. ¿Qué es el plexo braquial? Siempre, recuerden, cuando van a estudiar algo, siempre traten de definirlo. ¿Qué es el plexo braquial? Bueno, es una red nerviosa, escúchese bien esa palabra, que da origen a los nervios del miembro superior. Entonces, ¿por qué estudiamos el plexo braquial? Porque da origen a los nervios del miembro superior. Este plexo braquial está formado por las ramas anteriores de 5 nervios raquídeos o espinales. Tienen esos nombres. ¿Cuáles son esos nervios raquídeos o espinales? Van a ser C5, C6, C7, C8 y T1. Es decir, quinto nervio cervical, quinto nervio espinal cervical, sexto nervio espinal cervical, séptimo nervio espinal cervical, octavo nervio cervical espinal o espinal cervical y el primer nervio espinal torácico, ¿ok? Entonces, las ramas anteriores de estos nervios se juntan entre sí, forman una red nerviosa y a partir de esa red nerviosa se forman los nervios del miembro superior. Este plexo braquial, chicos, quiero que lo vean. Comienza en el cuello y termina en la región axilar. Entonces, la primera parte del plexo braquial se va a ubicar en el cuello, veanlo aquí en esta imagen de aquí abajo, y la parte final se va a ubicar en la región axilar, siendo contenido de lo que es la región axilar. Entonces dijimos, muchachas, que el plexo braquial era una red nerviosa. ¿Formada por quién? Por la rama anterior, por las ramas anteriores de 5 nervios espinales. ¿Ok? 5 nervios espinales. Estos nervios espinales se van uniendo y van formándome lo que es el plexo braquial. Entonces vamos a ver cómo es la unión, cómo son las uniones del plexo braquial, dando origen a lo que son los nervios del miembro superior. Entonces vean aquí. Entonces la primera parte del plexo braquial van a ser las raíces, que son los ramos ventrales o anteriores de los nervios espinales. C5, C6, C7, C8 y T1. Entonces aquí tenemos las ramas anteriores de estos nervios, ¿ok? Aquí lo situamos que son la primera parte de plexo braquial son las raíces que terminan siendo las ramas anteriores de los nervios espinales que aquí tenemos. Estas ramas anteriores o raíces, como lo quieran llamar, se unen entre sí y me forman lo que son los troncos, Entonces, la raíz anterior de C5 junto con la raíz anterior de C6 se unen y me forman lo que es el tronco superior. C7, la raíz anterior de C7 me forma directamente ella solita lo que es el tronco medio y la raíz anterior de C8 junto con T1 me forman lo que es el tronco inferior. Entonces, ¿cómo nos situamos aquí? Tenemos las ramas anteriores de estos nervios que se terminan uniendo y me forman lo que son tres troncos. El tronco superior, tronco medio y tronco inferior. Y una vez teniendo estos tres troncos, vamos a ver que estos troncos, muchachos, van a tener dos divisiones, una división anterior y una división posterior. Y estas divisiones que tienen cada tronco va a tener una división anterior y una división posterior. Y estas divisiones se van a terminar formándome lo que son los fascículos del plexo braquial. Vean aquí. Tenemos, vean aquí, es que esto es lo que le estoy diciendo. La división posterior de cada uno de los troncos, es decir, la división posterior del tronco superior, medio e inferior, ellas se unen, esas divisiones posteriores de esos troncos, y me forman lo que es el fascículo posterior del plexo braquial. El fascículo posterior del plexo braquial. Entonces, ¿cómo está formado el fascículo posterior del plexo braquial? Sencillamente por la división posterior de cada uno de los troncos, del tronco superior, medio e inferior. Luego, vean aquí, la división anterior del tronco superior y medio se unen entre sí y me forman el fascículo lateral del plexo braquial. Y la división anterior del tronco inferior, ella solita me termina formando el fascículo medial del plexo braquial. El fascículo medial se denomina así porque está medial a la arteria axilar. El fascículo posterior se denomina así porque está posterior a la arteria axilar.
Y el fascículo lateral es porque está lateral a la arteria axilar. La arteria axilar, vean que es un elemento clave aquí. Y a partir de los fascículos del plexo braquial, muchachos, estos fascículos, cada uno, el lateral, posterior y medial, que son 3, ellos van a tener ramas terminales. Y esas ramas terminales de los fascículos del plexo braquial terminan siendo los nervios del miembro superior. Entonces tenemos ramos terminales que terminan siendo los nervios del miembro superior. Vean aquí. Entonces, como rama terminal del fascículo lateral del plexo braquial, tenemos a este nervio que es el nervio musculocutáneo. Vean. Además, el fascículo lateral del plexo braquial me va a dar una rama medial que ya veremos para qué me sirve para formar qué nervio. Luego tenemos el fascículo medial, que su rama terminal va a ser un nervio, que es el nervio ulnar. Y este fascículo medial del plexo braquial también me da una rama y que se une con la rama lateral del plexo braquial, que la vemos aquí, y me forman un nervio que es el nervio mediano, que ya veremos aquí, que es el nervio mediano. Algo hay que decirles, muchachos, que los fascículos del plexo braquial tienen ramos terminales, que son estos nervios que ven aquí, pero también tienen ramos colaterales. En cuanto al fascículo medial del plexo braquial, dijimos que su rama terminal iba a ser el nervio ulnar. Además de que me iba a dar un fascículo para formarme al nervio mediano. En cuanto a las ramas colaterales que tiene este fascículo medial, tranquilos que ya se lo voy a anotar todo esto. Se lo voy a anotar para que ustedes lo tengan bien. Solo se lo estoy explicando, pero más adelante se lo voy a anotar bien. Vean, dentro de las ramas colaterales del fascículo medial del plexo braquial tenemos 2 nervios, que es el nervio cutáneo braquial medial y el nervio cutáneo antebraquial medial. Chicos, aquí viene una polémica. Estos 2 nervios, muchachos, el cutáneo braquial medial y el cutáneo antebraquial medial, los libros dicen que son ramas terminales son ramas terminales del fascículo medial del plexo braquial. Los libros dicen así: el fascículo medial tiene 3 ramas terminales: el nervio ulnar, el nervio cutáneo antebraquial medial, el nervio cutáneo antebraquial medial, esas 3. Pero para la cátedra, estos nervios cutáneos son ramas colaterales. Ya veré por qué, ya les diré por qué esto es importante, porque determina cómo tú respondes una pregunta. Cómo tú respondes una pregunta en uno parcial. En cuanto al fascículo posterior del plexo braquial, vean, va a tener 2 ramas terminales, una gruesa que es el nervio radial y otra pequeña que es el nervio axilar. Y por último tenemos al nervio mediano. Tenemos al nervio mediano que surge por una rama del fascículo lateral, fascículo medial, ambas se unen y me forman al nervio mediano. Estas uniones suelen ser enredadas, pero ya veremos un cuadrito para que ustedes lo entiendan bien. Entonces, ¿cuáles son las ramas terminales del plexo braquial? Bueno, el nervio musculocutáneo, que se origina del fascículo lateral, el nervio axilar y radial, que se originan del fascículo posterior, el nervio ulnar, que se origina del fascículo medial, los nervios cutáneos braquial, antebraquial medial y braquial medial, son ramas terminales. Para algunos profesores son ramas colaterales. Y por último tenemos el nervio mediano, que se origina como rama terminal del fascículo lateral y fascículo medial. Y aquí lo tenemos. ¿Ok? Estas son las ramas terminales. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 ramas terminales del plexo braquial. Le pueden llegar a preguntar cuál de estas no es rama, cuál de esto es rama terminal. Sobre los cutáneos que ven aquí, muchachos, pregúntenles a su profesor. Pero los libros dicen que son ramas terminales. Se lo dejo ahí porque es importante saber eso. Además de tener ramas terminales del plexo braquial, muchachos, tenemos ramas colaterales, es decir, ramas que salen de los lados de algún segmento del plexo braquial. Vamos a ver cuáles son esas ramas colaterales para que ustedes las identifiquen. Como les digo, ya le voy a hacer un cuadrito donde le anoto todo para que ustedes lo tengan. Vean, como ramas colaterales, primero tenemos al nervio pectoral medial, que se origina como rama colateral del fascículo medial del plexo braquial. Tenemos un nervio pectoral lateral, que surge como rama colateral del fascículo lateral del plexo braquial. Veanlo aquí. Luego tenemos al nervio supraescapular, que se origina del tronco superior. Luego tenemos al nervio torácico largo, que se origina directamente de la rama de C5, C6, C7. Ellas se unen y forman a este nervio, que es el nervio torácico largo. Y en el fascículo posterior tenemos otras ramas colaterales, que son los nervios subescapulares, superior e inferior. Y este sería, muchachos, el plexo braquial. El plexo braquial tiene raíces, las raíces me forman tronco, los troncos luego tienen divisiones, esas divisiones me forman fascículos, y los fascículos tienen ramas terminales que terminan siendo los nervios de miembro superior. Y bueno, además de eso tenemos ramas colaterales.
Vean aquí, vean aquí, vean aquí. Vamos a hacer un cuadrito donde le voy a poner todo esto que le acabo de decir. Todo esto que le acabo de decir. Vean, tenemos raíz. ¿Cuáles son las raíces que forman el pleso braquial? C5, C6, C7, C8 y T1. Es decir, las ramas anteriores de estos nervios. Las ramas anteriores de estos nervios forman las raíces del pleso braquial. ¿Ok? Y sobre las raíces tienen que saber que de las raíces de C5, C6 y C7 se forma el nervio torácico largo. Pregunta, ¿por qué es importante el nervio torácico largo? ¿Alguien sabe a quién inerva el nervio torácico largo? ¿Alguien sabe a quién inerva el torácico largo? El nervio torácico largo. Bueno, el nervio torácico largo, ya lo googlearon, el nervio torácico largo inerva al músculo serrato anterior. Serrato anterior. Serrato anterior. Luego, acuérdense que las raíces me forman troncos. Vean, tenemos un tronco superior que está formado por la unión de la raíz de C5 con C6. Tenemos un tronco medio que se forma exclusivamente por C7. Y tenemos un tronco inferior que se forma por la unión de C8 y T1. Luego, estos troncos tienen división, bueno, aquí saber que el nervio supraescapular y subclavio se originan del tronco superior. Vean, aquí tengo el asterisco y vean que del tronco superior se originan dos nervios, el nervio supraescapular y el nervio subclavio. Ya veremos qué inervan cada uno de ellos. Luego tenemos que los troncos tienen divisiones anteriores y posteriores. Vean que la división anterior del tronco superior y medio me forma al fascículo lateral. Y del fascículo lateral, como rama colateral, se origina un nervio que es el nervio pectoral lateral. Es una rama colateral de ese fascículo. Luego tenemos el fascículo medial que se origina por la división anterior exclusivamente del tronco inferior, y como rama colateral de este fascículo medial tenemos al nervio pectoral medial. Y por último, el fascículo posterior se origina por la división posterior de cada uno de los troncos. El tronco superior, tronco medio y tronco inferior. Y tiene dos ramas colaterales, que son los nervios subescapulares y el nervio tóraco-acromial. Tóraco-acromial. Y por último, estos fascículos tienen ramas terminales. ¿Cuáles son esas ramas terminales? Son los nervios que van al miembro superior y son los importantes y son los que nos vamos a enfocar nosotros, chicos. Son los que nos vamos a enfocar nosotros. Ven aquí. El primer nervio es el nervio musculocutáneo. Entonces le pueden preguntar, ¿de dónde se origina? Diga rama terminal del fascículo lateral del plexo braquial. La rama terminal del fascículo lateral del plexo braquial es el nervio musculocutáneo. Es el nervio musculocutáneo. Luego tenemos otra rama terminal que es el nervio mediano, que se origina como rama terminal tanto del fascículo lateral como del fascículo medial del plexo braquial. Tenemos el nervio unlar, que es rama terminal del fascículo medial del plexo braquial. Luego tenemos a los nervios cutáneos antebraquial y braquial medial. Algunos libros, bueno, los libros lo toman como ramas terminales del fascículo medial del plexo braquial. Los profesores lo pueden tener como rama colateral. Y esto es importante porque han preguntado esto. Han preguntado esto. Acuérdense de esto, a preguntárselo a su profesor. Por último, tenemos a lo que es el nervio axilar y el nervio radial, que son ramas terminales del fascículo posterior del plexo braquial. Y aquí en este cuadro, muchachos, tienen al plexo braquial. Tienen al plexo braquial. Nosotros, muchachos, el grueso de la clase se va a tener a describir a las ramas terminales del plexo braquial, que son estos nervios que son los importantes que ustedes deben de estudiar y es lo que suelen preguntar. ¿Ok? Acuérdense que el plexo braquial además tiene ramas colaterales, no son tan importantes estudiarlas, pero sepan las que hay, ellas existen. Bueno, como le vengo diciendo, la clase se va a enfocar en las ramas terminales del plexo braquial. Pero antes vamos a repasar, vamos a hacer un cuadro donde vamos a describir origen y función de las ramas colaterales del plexo braquial que a nosotros nos interesa. Entonces, vean aquí, tengo el nervio, que es el origen y su función. Vamos a repasar las ramas colaterales. Entonces, la primera rama colateral es el nervio torácico largo. A ver, si me están prestando atención. Esta es una rama colateral del plexo braquial. Este nervio. ¿De dónde se origina el nervio torácico largo? A ver si me prestaron atención y lo pillaron. ¿De dónde se origina el nervio torácico largo?
A ver si alguien lo pilló. Exacto. El nervio torácico largo es un nervio que se origina directamente de la raíz de C5, C6 y C7. ¿Ok? ¿A quién inerva el nervio torácico largo? Bueno, él inerva de estos nervios, muchachos, de estas ramas colaterales, no es importante saber el trayecto ni la lesión. O sea, no es importante saberlo. Simplemente saber el origen y función de estas ramas colaterales, vamos bien. ¿Ok? Entonces, el nervio torácico largo inerva al músculo serrato anterior. De este nervio, sí es importante saber la lesión. Recuerden, si yo lesiono al nervio torácico largo, dejo de inervar al músculo serrato anterior. Y el serrato anterior se insertaba en la mitad medial de lo que es la escápula y hacía que la escápula se pegara al tórax. Entonces, si este músculo no está contraído haciendo esa función, la escápula sale hacia atrás, dando el origen como de un ala, y esa patología donde se lesiona el nervio torácico largo y la escápula protruye hacia atrás, se conoce como escápula alada. Escápula alada. Busquen una imagen de escápula alada y se van a dar cuenta. ¿Ok? El siguiente nervio, que hace parte de las ramas colaterales del plexo braquial, vamos a tener al nervio supraescapular. Es una rama colateral del plexo braquial, se origina del tronco superior del plexo braquial y inerva a lo que es al músculo supraespinoso e infraespinoso. Dos músculos parte del manguito de los rotadores. Luego tenemos al músculo subclavio, que se origina también del tronco superior y me inerva al músculo subclavio, no hay mucho que saber sobre él. Luego tenemos el nervio sudoescapular, los nervios sudoescapulares, que se originan del fascículo posterior del plexo braquial y me inervan a lo que es al músculo subescapular y al teres mayor. Y al teres mayor. Aquí puse teres mayor, pero es I teres mayor. Luego, como rama colateral, tenemos a los nervios cutáneo braquial medial, que se origina como rama terminal del fascículo medial del plexo braquial. Algunos profesores dicen rama colateral, sobre todo Sheila. Y ese nervio, el nervio cutáneo braquial medial, me inerva a la parte medial del brazo. Pregunta parcial de hace unos años. Pregunta parcial de hace unos años. Nos dicen, ¿quién inerva la parte medial del antebrazo? Y me dan noción, no del nervio cutáneo braquial medial, sino me dan noción de los fascículos del plexo braquial. Me dicen rama colateral o rama terminal. En el parcial, la opción correcta era rama colateral, o sea, era la opción correcta de quién inerva a la parte medial del antebrazo, era rama colateral del fascículo medial del plexo braquial, haciendo alusión de que ahí se originaba el nervio cutáneo antebraquial medial, que es el que vemos aquí abajo. Lo cierto es que los libros nos dicen que es un nervio realmente rama terminal, pero quiero que entiendan que Sheila lo considera como una rama colateral. Y bueno, y aquí lo tenemos el nervio cutáneo antebraquial medial, que es una rama terminal o colateral del fascículo medial del plexo braquial, y me inerva a la parte medial del antebrazo. ¿Ok? Esto es un resumen. Yo hubiese querido que me lo hicieran así cuando estaba en primer año, así que tengan en cuenta todo esto porque ha salido una pregunta de aquí, así que tenganla en cuenta. ¿Alguna pregunta del plexo braquial, chicos? ¿Alguna pregunta del plexo braquial? Bien, el plexo braquial se origina en el cuello, termina en la región axilar. En la región axilar se dispone alrededor de la arteria axilar. En el cuello, eso no lo mencioné, en el cuello el plexo braquial atraviesa unos músculos que son los músculos escalenos. Y bueno, a través de los músculos escalenos pasa por debajo de lo que es la clavícula y llega a la región axilar. Entonces vean aquí, ese es el trayecto del plexo braquial. Entonces ahora muchachos, vamos a hablar de cada una de las ramas terminales del plexo braquial, que suele ser el grueso de inervación y lo que suelen preguntar de inervación. Entonces vean aquí, vean aquí. Entonces vamos a empezar, vean aquí, vamos a empezar a hablar por el primer nervio de miembro superior, que es el nervio músculo cutáneo. Vean aquí, nervio músculo cutáneo. Su nombre me dice su función. El nervio músculo cutáneo, su nombre me dice la función. Es un nervio mixto. ¿Por qué? Porque va a estar encargado de inervarme la piel quiere decir cutáneo, y también me va a inervar a músculo. Por eso es su nombre de músculo cutáneo. Me inerva a músculo y me inerva a piel. Por lo tanto, es un nervio mixto. Entonces, lo primero que tenemos que saber, sobre todo nervio, es el origen.
Entonces, ¿de dónde se origina el nervio músculo cutáneo? Bueno, aquí gráficamente tenemos a lo que es la región axilar, aquí tenemos a la arteria axilar y lateral a la arteria axilar tenemos al fascículo lateral del plexo braquial, medialmente a la arteria axilar tenemos al fascículo medial del plexo braquial y por detrás de la arteria axilar tenemos al fascículo posterior del plexo braquial. ¿Ok? Entonces, vamos a ver de qué fascículo se origina al nervio músculo cutáneo. El nervio músculo cutáneo es rama terminal del fascículo lateral del plexo braquial. Entonces, aquí marcamos al nervio músculo cutáneo y aquí marcamos al fascículo lateral del plexo braquial. Entonces, me han preguntado, chicos, ¿qué pasa si yo me lesiono el fascículo lateral del plexo braquial? Si yo me lesiono el fascículo lateral del plexo braquial, voy a afectar toda la función del nervio músculo cutáneo. Entonces, vean, eso lo preguntaron el año pasado, vean qué funciones tiene el nervio músculo cutáneo y son las que van a estar afectadas al afectar al fascículo lateral del plexo braquial. Eso es una forma de preguntar también como lo han hecho. Seguimos con el nervio músculo cutáneo, eso era como un paréntesis. Ahora vamos a repasar lo que es el trayecto y relaciones de este nervio, del nervio músculo cutáneo. Entonces, el nervio músculo cutáneo va a ir desde la región axilar hasta el antebrazo. Entonces, vamos a ver su trayecto en la región axilar, en el brazo y en el antebrazo. Entonces, en la región axilar, muchachos, este nervio músculo cutáneo se origina por detrás del pectoral menor, y va a estar lateral a la arteria axilar. Entonces, aquí tenemos la arteria axilar y lateral a ella tenemos el fascículo lateral del plexo braquial y ahí mismo vamos a tener al nervio músculo cutáneo originándose. Luego, ¿qué se origina, muchachos? Va a ir a la región braquial. En la región braquial, es decir, en el brazo, se va a distribuir este nervio en el compartimiento anterior, de la región braquial. Entonces, vamos a ver cómo se desplaza por ese compartimiento anterior. Pues lo cierto es que a ese compartimiento anterior va a llegar, al compartimiento braquial anterior va a llegar perforando a un músculo, va a perforar al músculo coracobraquial. Entonces, aquí tenemos lo que es el músculo coracobraquial y vean cómo este nervio, el nervio músculo cutáneo, lo perfora y entra a la región braquial anterior. Y va a descender entre dos músculos en la región braquial anterior, va a descender entre lo que es el braquial hacia abajo y hacia arriba el músculo bíceps braquial. Se dice que el bíceps braquial y el músculo braquial le hacen una especie de sándwich. Vean que aquí el braquial de verde y de rojo tienen al músculo braquial. Bueno, el de verde tienen al bíceps braquial y de rojo tienen al braquial. Entonces le hacen como una especie de sándwich. Mírenlo ahí, mírenlo ahí. Y en la parte más distal de lo que es el compartimiento braquial anterior, el nervio músculo cutáneo, va a dar una rama terminal, que es el nervio cutáneo antebraquial lateral, que es una rama sensitiva que se hace superficial y termina en la parte anterolateral del antebrazo. Entonces, vean aquí el nervio músculo cutáneo. Se origina del fascículo lateral, perfora al nervio músculo cutáneo, perfora al músculo coracobraquial, entra al compartimiento braquial anterior y desciende entre el bíceps braquial, que lo vemos aquí de verde, y el músculo braquial. Y en el tercio inferior de este compartimento anterior da origen a una rama terminal, que es una rama cutánea, que es el nervio cutáneo antebraquial lateral, que se hace superficial y termina en lo que es el tejido celular subcutáneo de esa parte, de la parte anterolateral del antebrazo. Veanlo aquí, anterolateral del antebrazo. Aquí marcamos todo esto lo que menciono y aquí lo vemos. Chicos, cuando ustedes vean que un nervio perfora un músculo, eso es pregunta. Entonces, acuérdense del trayecto que el nervio músculo cutáneo perfora al músculo coracobraquial y de esta manera entra a la región braquial anterior o al compartimiento braquial anterior. En cuanto a las funciones, vean aquí, en cuanto a las funciones del nervio músculo cutáneo, es bien sencillo, bien sencillo. Es un nervio mixto, por lo tanto va a tener funciones motoras y funciones sensitivas. Entonces, vean aquí, en cuanto a las funciones sensitivas, bueno, a través de su rama terminal, que es el nervio cutáneo antebraquial lateral, me va a inervar a la piel de la parte anterolateral del antebrazo. Anterolateral del antebrazo. Veanlo aquí, vean la rama terminal y cómo termina en la parte anterolateral del antebrazo y ahí me inerva a la piel de ese lado. Y en cuanto a las funciones motoras, tenemos un apodo. El apodo de este nervio en cuanto a sus funciones motoras es fleso supinador. Fleso supinador.
¿Por qué? Porque me va a producir flexión del codo y la supinación del mismo. Flexión y supinación del codo. Y eso lo va a lograr a través de la inervación del nervio, a través de la inervación de los músculos del compartimiento braquial anterior. Y ahí me inerva al músculo coracobraquial, bíceps braquial y el músculo braquial. Y estos músculos van a estar involucrados en la flexión y supinación del antebrazo o del codo. Y el coracobraquial y el bíceps braquial también participan en la antepulsión del hombro. Antepulsión del hombro. Por lo tanto, pregunta parcial. Ante una lesión del nervio musculocutáneo, ¿qué va a estar afectado? ¿Qué va a estar afectado? Bueno, va a estar afectado la flexión y supinación del antebrazo. Voy a perder la sensibilidad de la parte anterolateral del antebrazo. Y bueno, esas son las funciones principales que se ven afectadas. Otra forma como se lo pueden preguntar, y lo preguntaron el año pasado, ¿qué pasa si me lesiono el fascículo lateral del plexo braquial? Como este nervio se origina de ahí, va a tener las mismas afectaciones. No vas a poder hacer la supinación, no vas a poder hacer la flexión del codo, te va a afectar te va a afectar la sensibilidad de la piel de la parte anterolateral del antebrazo, etc. ¿Ok? Entonces, lo pueden preguntar de dos formas. Lo pueden preguntar ante una lesión del nervio musculocutáneo o lesión del fascículo lateral del plexo braquial. Entonces, lesiones. Las lesiones afectan lo que es la flexión y supinación del antebrazo o del codo y pérdida sensitiva de la parte anterolateral del antebrazo. Este es el nervio musculocutáneo. Pregunta, a ver quién me responde esta pregunta. A ver quién me responde esta pregunta. A ver, la opción correcta es la de, chicos. La opción correcta es la de ¿por qué? ¿Por qué? Porque el nervio musculocutáneo me inerva al bíceps braquial y el bíceps braquial es el principal supinador del antebrazo. Por lo tanto, le puede producir problemas en la supinación del antebrazo. Otro movimiento que estaría afectado sería la flexión de lo que es el antebrazo o del codo, como lo quieran ver. ¿Ok? También otra cosa que estaría afectada sería la pérdida de la sensibilidad de la parte anterolateral del antebrazo. ¿Ok? Ok, por todas estas funciones que acabamos de ver. Véanlo aquí. Déjame darle para atrás. Vean que el bíceps vean que el nervio musculocutáneo me inerva al coracobraquial, bíceps braquial y el músculo braquial. A estos tres señores que están ahí. Músculo del compartimento anterior del brazo. Ok, vamos a hablar ahora. Primer nervio listo. Primer nervio listo. ¿Qué preguntas surgieron sobre las lesiones? ¿Ok? Y qué músculo va a estar perforado por ese nervio. Lesiones y perforación. Eso es lo principal que tienes que saber. ¿Y por dónde se distribuye? Bueno, se distribuye principalmente por el compartimento braquial anterior y en la parte lateral del antebrazo. ¿Ok? Su rama superficial. Ahora vamos a hablar del nervio axilar, antiguamente conocido como el nervio circunflejo. Ya veremos por qué es circunflejo. Entonces, vean aquí, el nervio axilar, como siempre, vamos a repasar primero el origen. El nervio axilar, muchachos, es rama terminal del fascículo posterior del plexo braquial. Es rama terminal del fascículo posterior del plexo braquial. Entonces, aquí marcamos el fascículo posterior del plexo braquial, que se llama así porque está por detrás de la arteria axilar. Y de ahí se origina el nervio axilar, que aquí lo vemos como rama terminal. Este nervio axilar, si repasamos su trayecto es bien cortico, muchachos. El trayecto del nervio axilar es bien trayecto e importante. Es lo que más pregunta sobre este nervio. Vean aquí. Este nervio se distribuye en la región axilar y en la epífisis proximal de lo que es el húmero. Entonces va a estar su distribución, va a ser región axilar y epífisis proximal de lo que es el húmero. Entonces, él se origina por detrás de la arteria axilar y va a pasar por lo que es el espacio axilar superolateral o simplemente espacio axilar lateral. Este espacio axilar lateral
Y ahí va a llegar a lo que es la epífisis proximal de lo que es el húmero. Epífisis proximal de lo que es el húmero. Y va a recorrer el cuello quirúrgico del húmero. El cuello quirúrgico del húmero. Lo rodea. Lo rodea ese cuello quirúrgico. De ahí, véanlo aquí, vean, rodea el cuello quirúrgico de lo que es el húmero. De ahí de su antiguo nombre, que era circunflejo. Algo que es circunflejo es algo que rodea. Algo que rodea a otra cosa. En el caso del nervio axilar se denominaba así porque rodea al cuello quirúrgico de lo que es el húmero, junto con los vasos circunflejo-humerales posteriores. ¿Ok? Entonces, entonces, ¿cómo se lesiona este nervio? Bueno, entendamos primero que es un nervio mixto. Es un nervio mixto. Dentro de sus funciones vamos a tener funciones motoras y funciones sensitivas. En cuanto a la sensitiva, este nervio axilar me va a dar una rama, a ver si se marca aquí, me va a dar una rama que es el nervio cutáneo lateral superior que me inerva a la piel de lo que es la parte superior de lo que es el brazo. Superolateral, la parte superolateral del antebrazo va a estar, perdón, superolateral del brazo va a estar inervada por esta rama terminal del nervio axilar, que es el nervio cutáneo lateral superior. ¿Ok? Ya vamos a ver una imagen. En cuanto a las funciones motoras, muchachos, bien importante, Minerva al teres menor y al músculo deltoides. Teres menor y el músculo deltoides. Bueno, aquí vemos al deltoides, lo vemos en verde, y aquí vemos arribita al teres menor, al teres menor. Entonces, aquí Minerva al deltoides y al teres menor. Y estos músculos van a estar involucrados en lo que es la rotación lateral y abducción de lo que es el hombro. Abducción y rotación lateral involucra al teres menor y al deltoides. Vean aquí, de rojito, muchachos, ven la parte de la piel que va a estar inervada sensitivamente por el nervio ciral. Veanlo aquí, que es la parte superolateral del brazo. Superolateral del brazo. Y hombro. Superolateral del brazo y hombro. Veanlo aquí. Entonces, ¿quién inerva o quién es responsable de la inervación del teres menor, del músculo deltoide? Nervio axilar. ¿Qué nervio se relaciona con el cuello quirúrgico del húmero? El nervio axilar. ¿El nervio axilar se origina de dónde? Se origina del fascículo posterior del plexo braquial. ¿Ok? Son cositas que ustedes tienen que recordar que es importante. Entonces, ¿cómo se lesiona este nervio? Lo han preguntado muchas veces y lo han preguntado de varias formas. Lo han preguntado muchas veces y lo han preguntado de varias formas. Entonces, ¿cómo se lesiona ese nervio? Cuando hablemos de la lesión de un nervio, tenemos que saber por dónde pasa. Por eso es importante saber el trayecto. Entonces, ¿dónde se ubica este nervio? Se ubica en el cuello quirúrgico del húmero. Entonces, ante una fractura del cuello quirúrgico del húmero, ¿qué nervio se va a afectar? El nervio axilar, que lo vemos aquí, este señor. Ante una fractura, ante una luxación de la cabeza del húmero, mira, a una luxación de la cabeza del húmero se luxa. ¿Y qué nervio está por ahí? El nervio axilar. Entonces, ¿qué nervio se ve afectado? El nervio axilar. Ante una intervención quirúrgica de la articulación del hombro, ¿qué nervio se puede ver afectado? El nervio axilar. Vean, son tres formas de preguntar lo mismo. ¿Cómo se lesiona el nervio axilar? Todo relacionado con el epífisis proximal del húmero. Entonces, ustedes, todo lo que le mencioné, epífisis proximal del húmero, cabeza del húmero, cuello quirúrgico del húmero, ustedes meten al nervio axilar. ¿Y qué se va afectado si se le lesiona ese nervio? Bueno, se va afectado la abducción del hombro, rotación lateral del hombro y sensibilidad de la parte superior de superolateral de lo que es el brazo. ¿Ok? Superolateral del brazo. Superolateral del brazo. Entonces, hubo preguntas sobre este nervio del año pasado. Nos preguntaron ante una lesión del nervio axilar, ¿qué funciones se ven afectadas? Perdón, nos preguntaron así. Ante una lesión del cuello quirúrgico del húmero y nos hablan de funciones. Nos hablan de funciones. ¿Qué funciones se ven afectadas? Bueno, se ve afectada la sensibilidad de la parte superolateral del brazo. Se ve afectada la abducción. ¿Pero qué parte de la abducción? Recuerden, la iniciación de la abducción le inicia el músculo supraespinoso. Y el músculo supraespinoso, ante una lesión del nervio axilar, va a estar funcionando. O sea, perdón, el músculo que inicia la abducción es el músculo supraespinoso, que va a estar inervado por el nervio supraescapular. Entonces, la iniciación de la abducción se va a conservar ante la lesión del nervio axilar. Pero luego que tú inicias la abducción, en los segundos 30, después de los 30 grados, interviene el deltoides. Y el deltoides está inervado por el nervio axilar. Entonces, luego de los 30 grados, va a costar mucho realizar lo que es la abducción. Entonces, véanlo. Y bueno, también rotación lateral por el teres menor y parte de sensibilidad. Entonces, vean, recuerden las funciones que son bien, bien importantes. Bien, bien importantes.
La pregunta se la voy a pasar por el chat ahorita y me la responde, porque no la puse aquí, pero recuerden eso que lo preguntaron así. En mi año preguntaron ante una intervención quirúrgica de lo que es la articulación numeral, que el nervio se ha afectado. Bueno, el único que está por ahí es el nervio axilar. Así que ojo con eso. Siguiente nervio. Vámonos para el nervio mediano, muchachos. Un nervio súper preguntado, súper importante, así que pendientes con él. ¿Alguna pregunta de los dos últimos nervios, chicos? ¿Alguna pregunta? Algo que no quedó claro. Algo que sí quedó claro. Si tienen dudas, pregunten por qué. Bueno, ok, ok. Entonces llevamos nervio músculo cutáneo y nervio axilar. Como pueden ver, son nervios sencillos. No hay ningún problema sobre ellos y lo han preguntado. O sea, no hay ningún problema. ¿Ok? No hay ningún problema. Seguimos, seguimos, seguimos. Ahora vamos a hablar de lo que es el nervio mediano. Nervio mediano. Nervio mediano. El nervio mediano, muchachos, míralo aquí. Esta es una imagen mía. Esta es una imagen mía. Todas las imágenes que están ahí son mías. El nervio mediano, muchachos, es un nervio mixto que se origina en la región axilar y termina en la mano. Entonces tenemos que hacer su trayecto en el brazo, en el antebrazo y en la mano. Entonces vean aquí que es bien importante este nervio y es súper, súper preguntado. Entonces, el nervio mediano, muchachos, y a partir de aquí entran los tres nervios importantes del miembro superior, que son nervio mediano, nervio radial y nervio largo. Entonces presten atención con estos tres últimos nervios. Entonces, el nervio mediano, a ver, ¿alguien me puede decir su origen? Si se acuerdan. A ver, ¿alguien me puede decir el origen de este nervio mediano? A ver, ¿alguien si se sabe el origen del nervio mediano? Ven aquí. Muy bien. El nervio mediano se origina como rama terminal del fascículo lateral y medial del plexo braquial. Vean, lateral, arteria axilar, fascículo lateral, fascículo medial del plexo braquial. Cada fascículo me da una ramita y me forma al nervio mediano, al nervio mediano. Y este nervio mediano, aquí lo tenemos, va a ir desde esa región axilar donde se origina, por delante de la tira axilar, vean, aquí tenemos la tira axilar y por delante de la tira axilar se origina el nervio mediano. Él va a ir desde esa región axilar hasta lo que es a la mano. Entonces vamos a repasar el trayecto y relaciones que tiene este nervio que son bien, bien importantes. Bien importantes. Entonces, en la región axilar, este nervio se origina por delante de la tira axilar. Vean, aquí tenemos la tira axilar y por delante de ello tenemos el nervio mediano. Luego va a descender y va a entrar a lo que es a la parte medial. Bueno, va a entrar a lo que es a la región braquial y en la región braquial se va a ubicar en el canal braquial. El canal braquial, muchachos, no es más que la parte medial de lo que es el compartimiento anterior del brazo. Entonces, entra en la región braquial y se ubica en el canal braquial. ¿Y qué es el canal braquial? Bueno, es básicamente la parte medial del compartimiento anterior del brazo. Ahí, muchachos, ahí va a descender junto lo que es a la arteria, junto con lo que es la arteria braquial. Y vean cómo en el canal braquial lo cruza en X. El nervio cursa en X a la arteria. Vean, viene de lateral, vean aquí, ven aquí, ven aquí, y cruza hacia medial a la arteria. Por eso se dice que lo cruza en X a la arteria. Entonces, esta es la arteria braquial, que ambos van en el canal braquial, y vean cómo lo cruza en X. Lo cruza en X. Y en el brazo, muchachos, acuérdense de esto, que en el brazo no inerva a ningún músculo. En el brazo, el nervio mediano no inerva a ningún músculo, a ningún músculo. Luego sigue descendiendo por lo que es el canal braquial y llega al codo a lo que es el canal bicipital medial. Llega al canal bicipital medial. Llega al canal bicipital medial. Y luego que pasa por el canal bicipital medial, que es la parte medial de la fosa del codo, llega hacia lo que es el antebrazo. Entonces, ¿qué es lo primero que va a hacer en el antebrazo? Cuando llega una vez al antebrazo, lo primero que va a hacer es atravesar un músculo. Es atravesar un músculo. Y aquí otra cosa importante. Otra cosa importante. Para entrar al antebrazo, el nervio mediano atraviesa un músculo. O atraviesa atraviesa un músculo, ¿sí?
ese músculo va a ser el pronador teres. Por lo tanto, entre las cabezas del pronador teres, que es por donde pasa el nervio mediano, se puede comprimir a este nervio. Entonces, eso es importante conocerlo porque es un sitio de compresión de este nervio, que es el nervio mediano. Entonces, atraviesas las cabezas del pronador teres o pronador redondo y entra a la parte medial de lo que es el antebrazo. Y de ahí de su nombre, de ahí de su nombre, de ahí de su nombre. El nervio mediano se llama mediano porque pasa por el medio del antebrazo. Bueno, va a decir, vean que por debajo va a estar el flexor profundo de los dedos y el flexor largo del pulgar, y por arriba va a estar el músculo flexor superficial de los dedos, flexor superficial de los dedos. Entonces vean que en el antebrazo va a estar cubierto por este moradito que es el flexor superficial de los dedos, y en profundidad tiene al flexor profundo de los dedos y el flexor largo del pulgar. Vean cómo lo cubre aquí. Vean, y aquí lo cubre. Y desciende por el medio del antebrazo. Y antes de llegar a la muñeca, va a dar una rama que es el nervio interóseo anterior. Da una rama motora que es el nervio interóseo anterior. Y antes de llegar a la muñeca, para entrar a esta zona que se llama como túnel del carpo, da una rama sensitiva que lo vemos aquí. Que la vemos aquí. Va a una rama sensitiva que la vemos aquí. Y bueno, y llega a la muñeca, y en la muñeca entra a lo que es el túnel del carpo. El túnel del carpo. Entonces, dígame, único nervio que entra por el túnel del carpo es el nervio mediano. El nervio mediano. Pregunta, ¿alguien me puede decir el contenido del túnel del carpo? ¿Alguien me puede decir el contenido del túnel del carpo? ¿Alguien me puede decir el contenido del túnel del carpo? Eso es muy importante, chicas. Esto es muy, muy importante. ¿Alguien me puede decir el contenido del túnel del campo? Sí, son muchos tendones, pero en el parcial no te van a poner así la respuesta. ¿Ok? Tienes que saber cuáles son los tendones. Bueno, para el túnel del carpo va a ir 4 tendones del flexor superficial de los dedos, 4 tendones del flexor profundo de los dedos y el tendón del flexor largo del pulgar, junto con el nervio mediano. Y ahí esos tendones pueden llegar a comprimir al nervio mediano y pueden generar lo que es el síndrome del túnel carpiano, que es compresión del nervio mediano en el túnel del carpo. Y bueno, una vez que pasa por el túnel del carpo, llega a la palma de la mano, y en la palma de la mano se va a distribuir por lo que es la parte lateral de la mano. La parte lateral de la mano, es decir, hacia donde está el pulgar, se conoce como región tenar. Entonces, llega a la mano, se distribuye por la región tenar y va a darme lo que son, se va a dividir en ramas motoras y ramas sensitivas. Se divide en una rama motora que se conoce, véanlo aquí, véanlo aquí, véanlo aquí. Esta rama motora va a la región tenar, a inervarme los músculos de la región tenar, es decir, músculo para el pulgar, que es la rama recurrente, y me da una rama sensitiva para inervarme la piel del primero, segundo y tercer dedo. Y mitad lateral del cuarto dedo. Y mitad lateral del cuarto dedo. Entonces, tenemos nervio mediano. ¿Va? Se origina en la región axilar. ¿Ok? Pasa a la parte anteromedial del brazo, que se conoce esa parte como canal braquiano. Luego llega a la parte, luego pasa por la fosa del codo, y en la fosa del codo pasa por su parte medial, que se conoce como canal bicipital medial. Luego atraviesa al músculo pronador teres y se ubica en la parte medial en la parte media de lo que es el brazo, que es su nombre. Y luego llega a lo que es la muñeca, y en la muñeca pasa por lo que es el túnel del carpo. Y una vez que pasa por el túnel del carpo, llega a la palma de la mano, donde se va a distribuir por la parte lateral, que se conoce como región tenar. Y en la región tenar se divide en una rama motora, que es el nervio recurrente, y una rama sensitiva que inervan a la piel del primero, segundo, tercero y cuarto dedo. Cuarto dedo. Y bueno, aquí lo vemos todo su trayecto, chicos. Aquí vemos todo su trayecto. Aquí vemos todo su trayecto. Entonces, este es el nervio mediano, muchachos. Ojo con sus funciones porque lo preguntaron el año pasado. Ojo con sus funciones porque lo preguntaron el año pasado. Sus funciones es un nervio mixto. ¿Qué quiere decir que sea mixto? Que no, que tiene funciones sensitivas y tiene funciones motoras. En cuanto a las sensitivas, muchachos, me va a inervar a la piel de la mano. En la piel de la mano, vean aquí de amarillo. Véanlo aquí de amarillo. Véanlo aquí de amarillo. Me inerva partes de la palma de la mano como del dorso de la mano.
Entonces ustedes tienen que saber, muchachos, qué parte de la palma de la mano y qué parte del dorso de la mano me inerva el nervio mediano, porque es pregunta parcial. Vean, la palma de la mano, a nivel de la palma de la mano, el nervio mediano me inerva la piel de lo que es el primero, segundo, veanlo aquí, tercero y mitad lateral del cuarto dedo. ¿Ok? Mitad lateral. ¿Quién inerva la piel de la palma del segundo dedo? Nervio mediano. ¿Ok? Nervio mediano. Y en el dorso de la mano, me inerva a lo que es la falange distal del, aquí no se parece, pero es primero, segundo, tercero y mitad lateral del cuarto dedo. Como preguntaron el año pasado, ¿quién me inerva los pulpejos de los dedos? Y es el nervio mediano, los pulpejos de los dedos. Vean, los pulpejos de los dedos es la parte más distal de los dedos. ¿Quién lo inerva? Bueno, lo inerva principalmente el nervio mediano. Entonces, a poner de eso. La punta de los dedos principalmente es el nervio mediano. Es el nervio mediano. Eso lo preguntaron el año pasado. En cuanto a las funciones motoras, muchachos, en cuanto a las funciones motoras, primero tienen que entender que no me inerva a nadie en el brazo. No me inerva a nadie en el brazo. En el antebrazo, vean aquí cómo inerva en el antebrazo. En el antebrazo, me inerva a todos los músculos del compartimiento anterior del antebrazo. Escúchese bien, en el antebrazo me inerva a todos los músculos del compartimiento anterior, exceptuando el músculo flexor ulnar del carpo que está inervado por el nervio ulnar y la mitad medial del flexor profundo de los dedos y la mitad medial del flexor profundo de los dedos. Por lo tanto, el músculo flexor profundo de los dedos tiene doble inervación. Su mitad lateral le inerva el nervio mediano y su mitad medial le inerva el nervio ulnar. El nervio ulnar. ¿Ok? Entonces, funciones. Funciones sensitivas en la mano, motoras en el antebrazo. Bueno, en el antebrazo, esos músculos que inervan están orientados a la pronación y la flexión de la muñeca y de los dedos. ¿Ok? Y por último, en la mano. Muchachos, vean, el nervio principal que me inerva los músculos intrínsecos de la mano, los músculos intrínsecos de la mano son aquellos que se originan y se insertan en la mano. El nervio principal es el nervio ulnar. Me inerva a todo el mundo, me inerva a todo el mundo. Pero el nervio mediano me termina inervando a 4 músculos. Y la mnemotecnia para saber qué músculo intrínseco de la mano están inervados por el nervio mediano es la FO. La FO. L de lumbrical 1 y 2, A de abductor corto del pulgar, F del flexor corto del pulgar y O de oponente del pulgar. Aquí tengo que hacer una aclaratoria, es que el flexor corto del pulgar tiene doble inervación. Una por el mediano, es decir, su fascículo subficial por el mediano y su fascículo profundo por el nervio ulnar. Es decir, otro músculo que tiene doble inervación. Flexor corto del pulgar junto con el flexor profundo de los dedos, ambos están inervados tanto por el nervio mediano como por el nervio ulnar. El nervio ulnar. Sé que es un enredo bastante, son bastantes detallitos que tienen que manejar, pero así es la vida. Este es el resumen más corto que le pude hacer sobre la inervación de estos músculos, de estos nervios, muchachos. ¿Ok? Vamos a un tema muy importante de lo que es el nervio mediano, muchachos, que es la lesión. Hay dos patologías importantes de la lesión del nervio mediano que es importante saberla. No pueden no saber esto que viene a continuación. No pueden no saber esto que viene a continuación, que es las lesiones del nervio mediano. Sobre las lesiones del nervio mediano, muchachos, ojo con esto, se describen lesiones proximales y lesiones distales. Las lesiones proximales son aquellas que ocurren antes de la inervación de lo que es los músculos del antebrazo. Y las lesiones distales son aquellas que ocurren posterior a la inervación de los músculos del antebrazo, es decir, en el túnel del carpo, por ejemplo. Entonces, las lesiones proximales dan origen a lo que se conoce como mano de predicador. Y las lesiones distales dan origen a lo que se conocen como síndrome del túnel carpiano. Entonces, mano de predicador es una lesión proximal de lo que es el nervio mediano, antes de la inervación de los músculos del compartimiento anterior del antebrazo. ¿Ok? Y la lesión distal en el túnel del carpo del nervio mediano no da origen a mano de predicador, sino que me da origen a lo que se conoce como síndrome del túnel carpiano. Vean aquí, vean aquí. Por lo tanto, no toda lesión del nervio mediano es mano de predicador. ¿Por qué? Muchos estudiantes cuando le hablan del mano de predicador dicen nervio mediano.
Sí, está bien, pero no toda lesión del nervio mediano lleva mano de predicador. Tiene que ocurrir antes de la inervación de los músculos del antebrazo. Si se lesiona por aquí abajo, por ejemplo, si se lesiona por aquí abajo, ya no tengo mano de predicador. Si se lesiona por aquí arriba, sí tengo mano de predicador. ¿Ok? Ya veremos la explicación de todo esto. Entonces, ¿qué se tiene que acordar? Tengo dos tipos de lesiones del nervio mediano. Una me lleva a mano predicador y otra me lleva a síndrome de túnel carpiano. Entonces, me aquí. Entonces, vamos a hablar de mano predicador. La mano predicador, muchachos, mano predicador, ¿cómo lo voy a entender? Como una lesión proximal del nervio mediano. ¿Ok? Y esta mano predicador ocurre, yo tengo lesionado aproximadamente el nervio mediano y al intentar cerrar el puño, solo se pueden flexionar los dos últimos nervios, dando la origen de la apariencia de mano de predicador. Entonces, vean su mano, intente flexionar solamente los dos últimos dedos, es decir, el cuarto y el quinto dedo. Y ahí de esta manera tengo mano de predicador. Entonces, ¿por qué ocurre mano de predicador? Bueno, ocurre porque, primero, ¿cuáles son las causas? Bueno, las causas son lesiones proximales. Por ejemplo, compresión a nivel del pronador teres. Si yo comprimo a nivel del pronador teres, no doy inervación a los músculos del antebrazo. Otro tipo, lesión traumática en el codo. ¿Ok? Lesión traumática en el codo, compresión en el músculo pronador teres, que acuérdense que lo atraviesa el nervio mediano. Si se menciona en esos puntos, no doy inervación a los músculos del antebrazo y tengo mano de predicador. ¿Por qué tengo mano de predicador? Bueno, porque hay ausencia de inervación de los músculos flexor superficial de los dedos y flexor profundo de los dedos. Con excepción de la mitad medial del músculo flexor profundo de los dedos y por lo tanto puedo mover lo que es el cuarto y el quinto dedo. Entonces, mano de predicador se produce por ausencia de inervación de los músculos flexor superficial de los dedos y de la mitad lateral del flexor profundo de los dedos. Entonces, esos músculos controlan al primero, segundo y tercer dedo. Perdón, controlan principalmente a lo que es al primero y segundo dedo. Entonces, ellos no se pueden flexionar, entonces quedan así extendidos. Mientras que el cuarto y el quinto dedo sí lo podemos flexionar porque su flexión depende de la mitad medial del músculo flexor profundo de los dedos, que va a estar inervado por el nervio ulnar. Por el nervio ulnar. ¿Ok? ¿Entienden eso? ¿Entienden eso? Pregunta, ¿entienden eso? ¿Entienden mano de predicador? Mano de predicador, lesión proximal del nervio mediano. ¿Por qué se produce? Porque tengo ausencia de inervación de dos músculos, de los que es el flexor superficial de los dedos y la mitad lateral del flexor profundo de los dedos, que me controlan al segundo y al tercer dedo. Ellos no se pueden flexionar, no se pueden flexionar correctamente, por lo tanto quedan extendidos. Mientras que el cuarto y el cuarto y el quinto dedo, como su inervación, como su movimiento de flexión depende de la mitad medial del flexor profundo de los dedos, que está inervado por el nervio ulnar y el nervio ulnar no está afectado, ellos se pueden flexionar, dando la apariencia de de predicador. Dando la apariencia de predicador. ¿Entienden eso? Siento que no lo entienden. Es bien sencillo si lo ven hacer. Ok. Voy a... Lo tienen que repasar, chicos. Así que tranquilos. Lo tienen que repasar. Ahora, ahora, ahora. Entonces, ¿qué no entiendes? Porque no sé qué entiendes, no sé qué entiendes. O sea, no sé qué no entiendes. Que me dice que repito, pero que no entiendes. No sé qué todo. Bueno, acuérdate. Tenemos dos tipos de lesiones del nervio mediano. Una proximal y una distal. ¿Qué distingue a las proximales? Bueno, en las proximales no doy inervación al músculo flexor superficial de los dedos y flexor profundo de los dedos. No doy inervación. Y las lesiones distales sí doy inervación. Y la lesión distal me da origen a lo que es el síndrome del túnel carpiano. Mientras que la lesión proximal me da origen a mano de predicador. Y mano de predicador se produce porque no doy inervación a dos músculos, que es el flexor superficial de los dedos y el flexor profundo de los dedos. Por lo tanto, el segundo y el tercer dedo no se pueden flexionar y quedan extendidos. Mientras que el cuarto y el quinto dedo sí se pueden flexionar porque su
Su flexión depende de la mitad lateral, perdón, de la mitad medial del flexor profundo de los dedos que va a estar inervado por el nervio ulnar. O sea, flexionó el cuarto o el quinto dedo, mientras que el segundo y el tercer dedo no lo flexionó y me da origen como un predicador. Bien sencillo. Bien sencillo. Bueno, la lesión distal del nervio mediano, muchachos, no me da origen a mano predicador. La lesión distal del nervio mediano ocurre en el túnel carpiano. La lesión del nervio distal, la lesión distal del nervio mediano ocurre en el túnel carpiano por compresión de este nervio. Y eso me da origen al síndrome del túnel carpiano, cuya causa es, como lo ven aquí, compresión del nervio mediano en el túnel carpiano. Entonces tenemos el túnel carpiano repleto de tendones y además tenemos el nervio mediano. Cuando esos tendones se inflaman, como es un espacio cerrado, comprimen al nervio mediano y el nervio mediano no funciona correctamente. Y en el síndrome del túnel carpiano no tengo mano de predicador, no la tengo. Lo que tengo es pérdida de la función motora de la musculatura tenar, de la musculatura que me inerva hacia el nervio mediano en la mano, que está orientada hacia la región tenar, que era la FO. La FO son músculos de la región tenar. Sí, el lumbrical 1 y 2, aductor corto, flexor corto y el oponente del pulgar. Son músculos que están orientados hacia la parte lateral de la mano. Son músculos de la región tenar. Y además de eso, tengo trastorno sensitivo de la punta de los dedos del primero, segundo y tercer dedo. ¿Ok? Véanlo aquí. Vean todo lo que no está funcionando. No funcionan los músculos del pulgar, que es la región tenar. Además, tengo trastorno sensitivo de la piel que inerva el nervio mediano en ese trayecto. Ok. Vamos a repasar el penúltimo nervio de lo que es la inervación del miembro superior y vamos a repasar a lo que es el nervio radial, muchachos. Uno de los nervios más preguntados del miembro superior es el nervio radial. El nervio radial. El nervio radial. Entonces vean aquí, muchachos. El nervio radial, su apodo es extensor, porque me va a inervar a los músculos extensores de lo que es el miembro superior. Es un nervio mixto que se origina en la región axilar, veanlo aquí, se origina en la región axilar y termina llegando hacia lo que es la fosa del codo. Y a partir de la fosa del codo se divide en dos ramas, una sensitiva y una motora que continúan hacia lo que es el brazo y, perdón, hacia lo que es el antebrazo y la mano. Entonces vean aquí, vamos a ver a este nervio radial. Pregunta, ¿de dónde se origina el nervio radial? A ver, alguien por ahí. ¿De dónde se origina el nervio radial? Lo tienen que decir bien. Lo tienen que decir bien. Lo tienen que decir bien. Lo están diciendo más o menos, pero tienen que decirlo bien. Tienen que decirlo bien. Tienen que decir rama terminal del fascículo posterior del plexo braquial. Rama terminal del fascículo posterior del plexo braquial. Muy bien. Continuamos. Entonces tenemos aquí, vamos a ver si mi transición funciona. Aquí está. Tenemos al plexo braquial aquí en el cuello, perdón, en la región axilar, y por detrás de la arteria axilar tenemos al fascículo posterior. El fascículo posterior se origina como rama terminal el nervio radial. Pregunta, ¿cuál es la otra rama terminal del fascículo posterior del plexo braquial? A ver, el nervio axilar. Muy bien, Isabela. Muy bien, Isabela. Entonces, muy bien. Entonces, de ahí que se origina el nervio axilar, se origina en la región axilar, de ahí vamos a ver su trayecto. Vamos a ver el trayecto del nervio del nervio radial. Entonces, para hablar de eso, vamos a dibujar este músculo, que es el músculo tríceps braquial, y vamos a ver cuál es la importancia del tríceps braquial en el trayecto del nervio radial.
Entonces vean aquí. Entonces, el nervio axilar se origina en la fosa axilar o en la región axilar. Y ahí se va a ubicar por detrás de la arteria axilar. Por detrás de la arteria axilar. Él desciende y va a intentar llegar al brazo. Y para llegar al brazo, primero va a pasar por lo que es el espacio axilar inferior. Por el espacio axilar inferior. Y una vez que pasa por el espacio axilar inferior, llega hacia lo que es el compartimiento braquial posterior. Al compartimiento braquial posterior. Que vamos a ver cómo es su trayecto en el compartimiento braquial posterior. En la parte superior de este compartimiento se va a pegar hacia lo que es, se va a pegar hacia lo que es el húmero. Se va a pegar hacia lo que es el húmero. Es lo que se conoce como surco radial o canal de torsión. Lesiones en este punto por fracturas del húmero dan origen a una patología que se conoce como mano caída. Solo y exclusivamente aquí se da mano caída. O sea, solo en este punto se da mano caída. En la región, luego sigue descendiendo por el compartimiento braquial posterior y en la parte inferior de este compartimiento, el nervio radial se va a hacer anterior y pasa al compartimiento braquial anterior, pasa al compartimiento braquial anterior. Es decir, entonces, viene aquí, se origina, pasa por el espacio hacia la inferior, de ahí llega al compartimiento braquial posterior, se pega al húmero, se pega el húmero, se pega el húmero, sigue descendiendo y en la parte inferior de lo que es el compartimiento braquial posterior, él dice, ya no quiero estar aquí y se hace anterior. Se hace anterior perforando al tabique intermuscular lateral, intermuscular lateral y pasa al compartimiento braquial anterior en su parte más inferior. Y luego llega hacia lo que es a la fosa del codo y en la fosa del codo se ubican en el canal bicipital lateral, al canal bicipital lateral y ahí, en ese canal bicipital lateral, que es la parte lateral de la fosa del codo, así se llama, y ahí se bifurca en una, o sea, da dos ramas terminales que son una rama sensitiva y una rama motora. La rama sensitiva desciende por el compartimiento braquial anterior y la rama motora va hacia el compartimiento braquial posterior. Entonces vean aquí, entonces nos ubicamos fosa del codo, y va a dar origen a dos ramas. La rama superficial, veanlo aquí, que desciende por la parte lateral y anterior del antebrazo, acompañando una arteria que es la arteria braquial, la arteria radial. Acompaña la arteria radial en todo su trayecto. Pasa por la tabaquera anatómica y llega al dorso de la parte lateral del brazo, de la mano, perdón. Llega al dorso de la parte lateral de la mano. Entonces nos ubicamos. Fosa del codo, canal bicipital lateral. El nervio radial se divide en sus dos ramas terminales. Una superficial que desciende por la parte anterior y lateral del antebrazo, acompañando una arteria que es la arteria radial. Ambas descienden, ambas pasan por la tabaquera anatómica y llegan al dorso de la mano. Ahí vemos tabaquera anatómica. Y milena la piel del dorso lateral de la mano. Y luego tenemos la rama profunda o posterior. Esa rama profunda o posterior, que también es conocido como interóseo posterior, nervio interóseo posterior. Ella, veanla aquí muchachos, veanla aquí. Esta rama, muchachos, va a atravesar un músculo que es el músculo supinador. Va a atravesar un músculo supinador y se distribuye por el compartimiento braquial, por el compartimiento antebraquial posterior. Pregunta parcial. ¿Qué nervio perfora al músculo supinador? Es la rama profunda posterior o interóseo posterior, como lo quieran ver, del nervio radial. Y esa rama atraviesa ese músculo y llega al compartimiento antebraquial posterior para inervarme a los músculos de toda esa zona. A los músculos de toda esa zona. Entonces, tenemos, si hacemos un resumen, ¿qué músculo es perforado por nervio? El músculo coracobraquial es perforado por el nervio músculo cutáneo. El músculo ponador teres es perforado por el nervio mediano. Y por último, este músculo que ven aquí, el músculo supinador, es perforado por la rama profunda posterior o interóseo posterior, como lo quieran llamar, del nervio radial. El nervio radial. Y bueno, si hablamos de las funciones del nervio radial, vamos a ver que es un nervio mixto, por lo tanto tiene funciones motoras y sensitivas. En cuanto a las funciones motoras, recuerden el apodo que es el nervio radial, es el nervio extensor. ¿Por qué?
porque me inerva a todos los músculos del compartimiento posterior del brazo y del antebrazo. Es decir, todos los músculos del compartimiento posterior del brazo y del antebrazo están inervados por el nervio radial. Y esos músculos son extensores. Extensores. Entonces, ¿qué pasa si se lesiona el nervio radial? Se afecta principalmente la extensión del miembro superior. No puedes extender el miembro superior, se afecta. Y recuerden es que no me inerva a ningún músculo intrínseco de la mano. Los músculos intrínsecos de la mano están inervados principalmente por el nervio ulnar y 4 por el nervio mediano, que era la mnemotecnia de la FO. En cuanto a la inervación, en cuanto a la función sensitiva, vamos a ver que me inerva a la piel de la parte posterior del brazo, veanlo aquí de azul, del antebrazo, y me inerva la parte posterior, me inerva el dorso lateral de la mano, con excepción de lo que es las falanges distales de esa parte. Vean, el dorso lateral y las falanges distales van a estar inervadas en ese nivel también por lo que es el nervio mediano. No sé. Se le llegan a preguntar, ¿quién inerva la parte dorsolateral de la mano? Es el nervio radial, con excepción de la falange distal de esa zona, que están inervados por el nervio mediano. Bueno, aquí les dejé detallado para que lo tengan en cuenta, aquí lo dejé detallado, la inervación sensitiva para que lo tengan. Lesión del nervio radial. Pregunta clásica de parcial. Lesión del nervio radial. Pregunta clásica de parcial. Las lesiones del nervio radial, muchachos, se describen tres tipos de lesiones. Lesiones proximales, lesiones medias y lesiones distales. Las lesiones proximales y medias, muchachos, dan origen a lo que se conoce como mano caída. Las lesiones proximales y medias, muchachos, dan origen a lo que se conoce como mano caída. Y las lesiones distales no dan origen a lo que se conoce como mano caída. ¿Cómo ocurre mano caída? ¿Cómo ocurre mano caída? La mano caída, muchachos, ocurre porque hay ausencia de inervación de los músculos del compartimiento posterior del antebrazo. Eso puede ocurrir porque se fractura el nervio radial en la diáfisis del húmero. Eso puede ocurrir porque por lo que es una afectación traumática de la articulación del codo. Puede ocurrir porque la rama profunda es comprimida por el músculo supinador. Entonces, todo eso me lleva a mano caída. Las lesiones distales dependen de la rama. Si es la rama superficial, solamente voy a tener alteración sensitiva de lo que es el dorso lateral de lo que es la mano. Esto es importante porque lo han preguntado. Esto es bien importante porque lo han preguntado. Entonces, vean aquí. Mano caída. ¿Cómo ocurre mano caída? ¿Cuál es la causa de la mano caída? Por lesiones proximales en la diáfisis del húmero o por lesiones medias en lo que es por compresión en el tabique intermuscular lateral que lo perfora para hacerse anterior, o lesiones distales por compresión de la rama profunda por el músculo supinador o luxación del radio. Entonces, ¿cuándo tengo mano caída? Cuando no me dan inervación de la múscula del compartimiento posterior del antebrazo, ya sea porque se lesiona aquí, en la diáfisis del húmero, porque se lesiona en su trayecto a hacerse anterior, o porque se lesiona cuando en la rama profunda es comprimida por el músculo supinador. Músculo supinador. Entonces, ¿cómo se caracteriza la mano caída, muchachos? ¿Cómo se caracteriza la mano caída? Bueno, así mismo, no puedes extender la mano, no pueden extender la mano, no puedes extender la mano, no puedes extender la mano, porque los extensores de la mano están afectados. Entonces, no puedes extender la mano y la mano te cae, te cae, te cae. Véanlo aquí, este es el ejemplo, te cae la mano. Obviamente, también voy a tener alteración sensitiva de la parte dorsolateral de la mano. Pregunta parcial, a ver qué me puede responder esta, muchacho. A ver qué me pueden responder esto.
La opción C, perfecto. ¿Alguien me puede explicar por qué ocurre mano caída? Así por su voz me puede decir, Carlos, la mano caída ocurre por ausencia de inervación de estos grupos musculares. ¿Alguien me puede decir por qué ocurre mano caída? Bueno, ocurre por la ausencia de inervación de los músculos del compartimiento posterior del brazo. Ok, ¿dónde se puede ok, para qué, sí, en qué punto yo puedo lesionar el nervio radial? Bueno, lo puedo lesionar en la diáfisis del húmero, lo puedo lesionar cuando su rama posterior atraviesa el nervio supinador, el músculo supinador, que es el que va, esa rama posterior o profunda, va a inervarme a esos músculos del compartimento posterior del antebrazo. Entonces, si yo antes de inervarme a esos músculos lesiono el nervio radial, tengo mano caída. Si tengo una lesión distal, por ejemplo, en la rama superficial, imaginemos que estamos lesionando la rama superficial del nervio radial en la parte distal del antebrazo. ¿Qué afectación tendría el paciente o cómo me llegaría? Me llegaría con mano caída, me llegaría con imposibilidad de presionar la falange distal, pérdida de la sensibilidad del dorso de la mano, ahí se son correctas, ninguna de las anteriores. ¿Cómo me llegaría el paciente? Imagínense que tengo una lesión distal en el antebrazo. Y bueno, la única rama que está por ahí es la rama superficial. Me llegaría con mano caída. Me llegaría ¿con qué? La opción, no, no puede ser mano caída. La opción correcta es la C. La opción correcta es la C. La C, claro, porque como saben, vean, imagínense que la lesión va a ser aquí. Imagínense que la lesión va a ser aquí. Va a ser a este nivel. Va a ser este nivel. Y este nivel solamente tengo la rama superficial. Y esa rama superficial su única función es inervarme de la parte dorsolateral de la mano. Entonces, la gente se equivoca con esta pregunta porque piensan que directamente tienen que poner mano caída. No, no tengo que poner mano caída porque vean que el nervio radial, aquí arribita, me dio su rama profunda, la rama profunda me inerva al compartimento posterior y ya puedo extender la mano. Pero aquí abajito, me dio a la rama superficial y esa rama superficial me inerva al dorso lateral de la mano. Ok, último nervio, muchachos. Último nervio del miembro superior. Último nervio del miembro superior. Vamos a hablar del nervio ulnar. El nervio ulnar. Lo... Vamos a hablar del nervio ulnar. El nervio ulnar, muchachos. Vamos a ver aquí. ¿De dónde se origina el nervio ulnar? Pregunta. Pregunta. ¿De dónde se origina el nervio ulnar? Es bien, lo preguntaron el año pasado. Sigue pendiente con él. ¿De dónde se origina el nervio ulnar? El nervio ulnar, muchachos, véanlo aquí para hacer rápido la clase. Se origina, a ver si lo dieron por el chat. Exacto, sí me gusta, José Balsa. Se origina como, veanlo aquí, si la diapositiva me lo permite. Vean aquí nuestro dibujo nuevamente, región axilar, fascículo medial, fascículo lateral y fascículo posterior. Entonces vemos aquí que el nervio ulnar se origina como rama terminal del fascículo medial del plexo braquial. Y aquí vemos a nuestro nervio ulnar. Y ese nervio ulnar va a ir desde esta región axilar donde se origina hasta lo que es la palma de la mano. Entonces vamos a ver cómo es su trayecto conociendo su trayecto, conocemos dónde se puede lesionar, conocemos a quién inerva, ¿ok? Entonces es importante conocer el trayecto. Muy bien, María Fernanda. Exactamente, C8 y T1. Muy bien, es otra forma de verlo. Entonces, miren aquí, muchachos. Entonces, en la fosa axilar o región axilar, el nervio ulnar se va a ubicar medial a la arteria axilar. Entonces, aquí vemos la arteria axilar y medialmente tenemos al nervio ulnar. Luego, vean aquí luego pasa a la región braquial. Quiero que vean cómo va a ser su trayecto en la región braquial, porque es bien importante y bien, se lo pueden llegar a preguntar. En la región braquial, muchachos, en el tercio superior va a ir en la parte anterior de lo que es en la región braquial. Es decir, va a estar ubicado en el compartimiento braquial anterior. Luego, a partir del tercio medio de lo que es la región braquial, él perfora el tabique intermuscular medial y se hace posterior, desciende posterior. Por lo tanto, en la región braquial, primero es anterior, es decir, primero está en el compartimento anterior, y luego, a partir del tercio medio, se hace posterior y desciende por el compartimento posterior junto con una arteria que es la arteria colateral ulnar superior. Arteria colateral ulnar superior.
desciende, desciende, desciende y llega al codo. Llega al codo. Y en el codo va a pasar por el surco epicóndilo medial. Pasa por el surco epicóndilo medial. ¿Ok? Pasa por el surco epicóndilo medial. Entonces, cuando ustedes estaban sentados en su pupitre y movían el codo hacia atrás y sentían un corrientazo, era que se estaban afectando al nervio ulnar. Pregunta parcial del año pasado. ¿Qué nervio atraviesa el surco epicóndilo olecraniano medial? Lo atraviesa es el nervio ulnar. Vean que se hace posterior y pasa por ese surco que está ahí. Esto lo hicieron una vez en el Congreso de Medicina de estudiantes de la RACETI. Bueno, el Congreso de Medicina. Le preguntaron, ¿qué nervio pasa por el surco epicóndilo olecraniano? Y un bachiller, uno de nuestros compañeros, respondió el nervio olecraniano, porque no se acordaba y bueno, las intentó sacar. Y no, es el nervio ulnar. Por eso es que también hay una joda por ahí de que el nervio olecraniano no existe. Es una joda de la Racetti. Es que el compañero se le equivocó y el que pasa por el surco epicóndilo olecraniano es el nervio ulnar. Es el nervio ulnar. Luego que pasa por el codo, va a llegar al antebrazo. Y en el antebrazo, muchachos, el nervio ulnar va a atravesar al músculo flexor-ulnar del carpo, va a atravesar al músculo flexor ulnar del carpo y se va a hacer anterior. Y se va a hacer anterior y va a estar cubierto por este músculo que es el flexor ulnar del carpo. Entonces vean este corte transversal y aquí vemos el flexor ulnar del carpo, vemos flexor superficial de los dedos y vemos flexor profundo de los dedos. Entre esos tres músculos viene este nervio que es el nervio ulnar. Nervio ulnar. Entonces desciende del antebrazo por la parte medial, oculto por el flexor ulnar del carpo. Y llega a la muñeca. En la muñeca, ¿por dónde pasa el nervio ulnar? Bueno, pasa por encima del túnel carpiano, por lo que se conoce como retináculo, perdón, pasa por encima del túnel carpiano, cuyo techo es el retináculo flexor, y ahí va, y se va a limitar un canal. Y ese canal por donde pasa el nervio ulnar se conoce como canal de Gullón, o canal ulnar carpiano. Así también lo conoce el velo, canal ulnar carpiano, que es, bueno, aquí vemos el retináculo flexor, y por encima viene el nervio ulnar junto con la arteria ulnar. ¿Ok? Pasa por encima, entra a la mano y en la mano se va a dividir en ramas motoras y ramas sensitivas que van a estar orientadas principalmente a inervarme a la parte, bueno, las ramas motoras me inervan a todos los músculos intrínsecos de la mano con excepción de 4. Y las ramas sensitivas me inervan a la piel del quinto y mitad medial del cuarto dedo. Veanlo aquí, veanlo aquí. Veanlo aquí. Entonces, si ustedes llegan a preguntar principal nervio motor de la mano, ustedes dicen nervio ulnar. Si ustedes le llegan a preguntar qué nervios inerva qué músculo inerva el nervio mediano en la mano, ustedes dicen 4, que es la FO. ¿Ok? La FO. Entonces, vamos a repasar ahora, muchachos, cuáles son las funciones del nervio ulnar. El nervio ulnar, muchachos, es un nervio mixto. Por lo tanto, tiene funciones motoras y sensitivas. ¿Cuáles son las funciones motoras? Bueno, las funciones motoras las lleva a cabo inervando a músculos del antebrazo y músculos de la mano. En el antebrazo, muchachos, me inerva al músculo flexor ulnar del carpo, que lo atraviesa, por eso es que lo inerva, y me inerva a la mitad medial de este músculo que ven aquí, que es el músculo flexor profundo de los dedos. ¿Ok? Flexor profundo de los dedos. Y en la mano me inerva a todos los músculos intrínsecos de la mano, con excepción de 4, que son los que inerva el nervio mediano, que son la FO. Ya la sabemos cuál es la FO. Y en cuanto a la función sensitiva la lleva exclusivamente en la mano. Minerva a la piel de la parte medial, tanto de la palma como del dorso de la mano. Vean que en la palma de la mano, aquí de moradito, Minerva la piel del quinto dedo y mitad medial del cuarto dedo, así en la palma de la mano. Y en el dorso, Minerva lo que es la piel de lo que es el cuarto y quinto dedo. Con excepción, vean que la falange distal tiene parte de inervación del nervio mediano. Parte de inervación del nervio mediano. Entonces, si los pulpeles de los dedos, si la hora del pulpejo de los dedos hacia el dorso de la mano, ustedes dicen, bueno, los pulpejos de los dedos no están en el dorso de la mano, pero si le hablan, no sé, punta de los dedos, las puntas de los dedos, ustedes dicen mediano, independientemente de cualquier dedo hacia su dorso. Hacia su dorso, todos los dedos están inervados por el nervio mediano, de alguna forma. Y bueno, lesiones del nervio ulnar, muchachos. Pregunta parcial de mi año. Lesiones del nervio ulnar. Vean, sobre las lesiones del nervio ulnar, para entenderla, ustedes tienen que entender principalmente que el nervio ulnar es el principal nervio motor de la mano. Principal nervio motor de la mano. Eso tienen que entenderlo.
Y independientemente de donde se lesione, bueno, se describen sobre el nervio ulnar, se describen lesiones proximales, medias y distales. Pero lo cierto es que independientemente de donde ocurra, todas las lesiones me van a llevar a lo que se conoce como mano en garra, a mano en garra. ¿Qué es mano en garra? Esto que ven aquí. Esto es mano en garra. La mano en garra se produce porque los dedos, los dedos van a estar en hiperextensión en articulación metacarpofalángica y ligera flexión en articulaciones interfalángicas. Hagan eso. Flexionen, extiendan en articulaciones metacarpofalángicas. Extiendan. Y flexionen en articulaciones interfalángicas. Le va a dar aspecto de mano en garra. ¿Y por qué se produce mano en garra? Bueno, muchachos, la mano en garra se produce porque el nervio ulnar inerva a los músculos interóseos y los músculos lumbricales. Ellos son músculos intrínsecos de la mano. ¿Ok? Entonces, cuando se lesiona el nervio ulnar, no tengo inervación de estos músculos. ¿Y qué hacen estos músculos? ¿Alguien sabe qué hacen los músculos interóseos y lumbricales? Bueno, hacen lo contrario que tiene la mano. Los músculos interóseos y lumbricales, muchachos, ellos, vean, flexionan en articulación metacarpofalángica y extienden en articulaciones interfalángicas. Entonces, como está lesionado el nervio que inerva estos músculos no hacen esos movimientos. No flexionan en articulación metacarpofalángica y no extienden en articulación interfalángica. Por lo tanto, los movimientos contrarios de esa articulación están predominando. Es decir, la mano vira o va hacia lo que es una hiperextensión en la articulación metacarpofalángica y una flexión en la articulación interfalángica. ¿Por qué? Porque los músculos que hacen los movimientos contrarios no están funcionando, que son los lumbricales e interóseos. Entonces, para que les quede claro, ¿cómo se presenta la mano en garra? Con una hiperextensión en la metacarpofalángica y una flexión en la interfalángica. Así se presenta. ¿Por qué se presenta así el paciente? Porque no está funcionando los músculos interóseos y los músculos lumbricales. ¿Qué hacen los músculos interóseos y lumbricales? Bueno, hacen lo contrario. Flexionan en la metacarpofalángica y extienden en la interfalángica. Y no puedo hacer esos movimientos, por lo tanto, los músculos contrarios que sí están funcionando me llevan la mano a esta posición. Que lo ven aquí. Que lo ven aquí. Entonces, vean aquí. Vean aquí. Vean cómo nos preguntan nosotros. Nos preguntan. La lesión de neuronal en su parte distal, si me pusieran parte proximal, parte media, sería lo mismo. De su recorrido, produce una hiperextensión en la articulación metacarpofalángica y una flexión en la articulación interfalángica. ¿Por qué? Por ausencia de inervación de los músculos interóseos y lumbricales. ¿Ok? Que ya sabemos qué hace. Ya sabemos qué hace. Vean aquí, muchachos. Mano en garra. Mano en garra. ¿Quién la produce? A ver, rapidito. ¿Quién produce mano en garra? ¿La lesión de qué nervio me produce mano en garra? Nervio ulnar. Muy bien. Nervio ulnar. Nervio ulnar. En cualquier parte de su trayecto. A ver, en cualquier parte de su trayecto les pregunto. ¿En cualquier parte de su trayecto? Sí, sí. Perfecto. ¿Y cómo se presenta? Bueno, en articulación metacarpofalángica vamos a tener, vamos a ver aquí, vamos a tener extensión, aquí tenemos extensión y aquí en las interfalángicas tenemos flexión. Tenemos flexión. ¿Ok? Ahora, mano caída. Pregunto, ¿cuándo se produce mano caída? Cuando tenemos lesión de qué nervio. Pregunto, ¿toda lesión del nervio radial me llama mano caída? No, específicamente en su parte proximal, en su parte proximal. Ya sabemos si tienen lesión distal en el antebrazo, solo se lesionaría la rama superficial. Es hasta que yo doy inervación a los músculos del compartimento posterior del antebrazo. Perfecto. Y mano de predicador. Mano de predicador. ¿Cuál es la condición para yo dar origen a mano de predicador? ¿Qué tiene que ocurrir? ¿O que se tiene que dejar de funcionar? Es otra forma de preguntarlo.
¿Por qué se produce manopredicador? Se produce por ausencia de de inervación de los músculos flexor y subficial de los dedos y eh, mitad lateral del flexor profundo de los dedos. ¿Ok? Responsables de la flexión de los dedos de la mano. ¿Ok? Como no funciona, no lo puedo flexionar correctamente. Exceptuando el cuarto y quinto dedo que sí lo puedo flexionar porque ellos están inervados por la mitad medial del flexor profundo de los dedos que está inervado por el nervio ulnar y no está afectado. ¿Ok? Entonces, mano de predicador, lesión proximal del nervio mediano. Si yo tengo una lesión distal, voy a tener lo que es síndrome de túnel carpiano. Mano caída, ya sabemos por qué, y mano engarrada, ya sabemos por qué. ¿Ok? ¿Le han hablado a los profesores sobre esto? ¿Le han hablado a los profesores sobre esto, muchachos? No, nada, no hemos llegado para allá. No han llegado para allá. Verga. Bueno, ya saben la explicación por qué. De hecho, muchachos, cuando yo roté por traumatología, había un paciente que se cayó jugando fútbol y se fracturó la diáfisis del húmero. Entonces, lo que hacen los traumatólogos principalmente es evaluar la mano. ¿Por qué evaluar la mano? Porque al evaluar la mano, ellos evalúan la integridad de lo que es el nervio radial. Si el paciente puede mover la mano, mover los dedos correctamente, dicen, coño, no tiene afectación del nervio radial. Ok, ok. Bueno, ya sabes por qué es mano caída, ya sabes por qué es el síndrome del túnel carpiano y ya sabes más o menos. ¿Ok? Entonces ya terminamos inervación de miembro superior. Entiendo que es largo, lo intenté hacer lo más resumido posible, pero ustedes lo tienen que repasar porque ajá, es obviamente de una sola vez no lo van a aprender, pero necesitan repasarlos ustedes mismos. Entonces, ahora muchachos, vamos a hacer simplemente un resumen de la inervación motora del miembro superior para que ustedes los tengan como ese resumen ahí, lo tengan ahí empaquetado, porque así lo pueden llegar a preguntar de la forma como se lo voy a presentar ahorita. Y ya, hasta aquí chileamos. Vamos a chilear un poquito y vamos a hacer un resumen. Vamos a hacer un resumen. Entonces, vamos a hacer un resumen de la inervación motora del miembro superior. Recuerden, cuando yo hable de inervación motora, me estoy refiriendo a inervación de músculo. Entonces, vamos a ver a nivel global, cómo es la inervación de los músculos del miembro superior. Entonces, vean aquí. Vamos a empezar por la primera región del miembro superior, que era el cíngulo o cintura pectoral. En el cíngulo pectoral teníamos un grupo de músculos que se denominaban como manguitos de los rotadores, que la mnemotecnia para acordarme de manguitos de los rotadores era si te me subes. ¿Ok? S de supraespinoso, que va a estar inervado por el nervio supraescapular, y de infraespinoso, que va a estar inervado por el nervio supraescapular. Tm de teres menor, que va a estar inervado por el nervio axilar, y el músculo subescapular, que va a estar inervado por el nervio subescapular. Entonces aquí tenemos la inervación de todos los manguitos rotadores. Luego, en el círculo pectoral tengo otros músculos. Y bueno, vamos a repasar cómo es su inervación. El deltoides está inervado por el nervio axilar. El teres mayor por el músculo, por el nervio subescapular. El músculo pectoral menor por el nervio pectoral medial. Y el músculo pectoral mayor inervado por el nervio pectoral medial y pectoral lateral. Y tenemos el músculo cerrado anterior inervado por el nervio toracicular. Nervio toracicular. Aquí me faltó el músculo subclavio y que él va a estar inervado por el nervio subclavio. Así que no hay mucha pérdida. Entonces, aquí tenemos la inervación de todos estos músculos. Le pueden llegar a preguntar la inervación de algún músculo de él. Así que acuérdense de él. Coño, Carlos, ¿cómo me aprendo toda esta verga? Lo siento, chicos. No se van a aprender todo, pero traten de... Es que ya yo te iba a decir, ¿y qué? ¿Cómo hago? Dime. Dime cómo hago. Es una canción, repetición. Verte los videos nuevamente, repetirlo en voz alta, repetirlo, ver imágenes, sobre todo vean imágenes, chicos. Las imágenes mías yo las creo, pero traten de meterse en el net y ver imágenes de todo lo que hablamos, para que ustedes utilicen no todo memorístico, sino que aprendan a ver dónde está cada cosa. Es como si ustedes ordenan su cuarto. No es lo mismo que yo le pase una descripción de cómo está ordenado, que ustedes vean cómo está ordenado. Ustedes simplemente con su memoria visual podrían decir, no, mira, aquí está esto. Al menos que si yo le paso un escrito, ustedes nunca se van a aprender dónde está cada cosa. Si ustedes ven dónde está cada cosa,
es más fácil entender la anatomía. Eso es como un ejemplo que le puedo decir. Vamos a ver. Chicos, yo cuando estaba en primer año tampoco me lo aprendí todo. Tampoco me lo aprendí todo. Es el tiempo que me ha dado esta sabiduría. Esta sabiduría sobre todo esto. Pero no, ni de vaina. Yo me aprendí todo esto en primer año. Pero traté de ver videos, traté de ver imágenes, traté de repetirlo en voz alta. Y bueno, vamos a la inervación de los músculos de la región braquial. A nivel general, vamos a decir que todos los músculos del compartimiento anterior están inervados por el nervio musculocutáneo. ¿Ok? Es decir, bíceps braquial, braquial y músculo corvacobraquial, todos ellos están inervados por un mismo nervio, que es el nervio musculocutáneo. Este nervio se origina del fascículo lateral, el fascículo lateral se forma por la división anterior del tronco medio y tronco superior, etc. Ahí no podemos ir. Luego tenemos el compartimiento posterior, que tenemos un solo músculo, que es el tríceps braquial, y ahí va a estar inervado por el nervio radial. El nervio radial. Listo, listo la inervación. Nos vamos al antebrazo, y el antebrazo, muchachos, se divide en 3 compartimientos o en 2. Actualmente, la denominación es de agrupar en el antebrazo en 2 compartimientos, debido a la inervación de los músculos de esos compartimientos. Entonces, vean aquí. El compartimiento anterior, vamos a decir que todos los músculos del compartimiento anterior del antebrazo están inervados por el nervio mediano, con excepción de la mitad medial del flexor profundo de los dedos y y el músculo flexor ulnar del porque si todo está inervado por el nervio ulnar. ¿Ok? Recuerden, el flexor profundo de los dedos tiene doble inervación. La mitad medial por el nervio ulnar y mitad lateral por el nervio mediano. Y bueno, el compartimiento posterior y lateral, todos los músculos de esos compartimientos, que son un montón, son 12 músculos en total, todos ellos están inervados por el nervio radial. Nervio radial. Nervio radial. Entonces, si le mencionan un músculo de la parte posterior o lateral del antebrazo, ustedes van a hablar nervio radial. Listo, nervio radial. Y por último, la mano. La mano, Manuela, como le digo yo, va en la... Ay, aquí lo puse mal, muchachos. Aquí debería decir músculo de la mano. Perdón, ahorita lo acomodo. Vamos a decir, todos los músculos intrínsecos de la mano están inervados por el nervio ulnar, exceptuando a 4 músculos que están inervados por el nervio mediano. Músculo intrínseco quiere decir que se origina y se inserta en la mano. Los 4 músculos que están inervados por el nervio mediano es la FON. Acuérdense, la FON. Lumbrical unidos, abductor corto del pulgar, fascículo superficial del flexor corto del pulgar y oponente del pulgar. ¿Ok? El flexor corto del pulgar, aquí hay otra acotación que tiene doble inervación, tanto por el nervio ulnar como por el nervio mediano. Y bueno, esto es lo último. Esta es la última diapositiva, muchachos. Les voy a dejar a ustedes, muchachos, que se aprendan la inervación sensitiva del miembro superior, porque es preguntado, chicos. Es preguntadísimo. Vean, aquí lo vamos a repasar. Hacia la izquierda, vista ventral, hacia la derecha, vista dorsal. Vean, la parte superior del brazo, superolateral del brazo, la inerva el nervio axilar. La parte medial del brazo, la inerva el nervio cutáneo braquial medial, que es rama terminal o colateral del fascículo medial del preso braquial, según los autores. Nos vamos al antebrazo, mitad lateral, inervada por el nervio cutáneo antebraquial lateral, rama del nervio músculo cutáneo. Mitad medial, inervada por el nervio cutáneo antebraquial medial, que se origina del fascículo medial del preso braquial. Nos vamos hacia la parte posterior del brazo y del antebrazo, inervada todos ellos por el nervio radial. Vean, de azulito es el nervio radial. Parte posterior del brazo y del antebrazo, inervada por el nervio radial. Ahora nos vamos a la mano. Y el lugar donde se lo podemos llegar a preguntar más. Es el lugar donde se lo podemos llegar a preguntar más. Vean, hacia la palma de la mano tenemos 2 nervios. Vean, palma de el primero, segundo, tercero y mitad lateral del cuarto dedo van a estar inervados por el nervio mediano. Quinto dedo y mitad medial del cuarto dedo van a estar inervados por el nervio ulnar. Vean aquí, nervio ulnar. Ahora nos vamos al dorso. Vean cómo está el dorso. El dorso. El dorso es un despelote porque tenemos nervio radial, ulnar y mediano. O sea, tenemos a los 3 metidos aquí. Bien, hacia el dorso lateral tenemos al radial. Hacia la mitad, hacia las falanges distales de los dedos, del primero, segundo, tercero, y mitad lateral del cuarto, tenemos al nervio mediano, así falange distal,
Y luego los demás, el nervio ulnar. El nervio ulnar. Revisen esto ustedes en un libro, sobre todo la inervación de la mano, para que lo tengan más preciso. Así como se lo digo yo así a la ligera, para que lo tengan más preciso porque esto lo pregunto. Esto lo pregunto. Esto lo pregunto. Entonces, vean que repasamos un montón de preguntas, un montón de cosas. Es un tema largo, lo intentamos resumir en 2 horas y media, que a ustedes les llevaría toda una vida aprendérselo. Traten de resumir todo esto y le voy a pasar la diapositiva y estudien de las diapositivas. Estudien de las diapositivas y con las preguntas que les pasé. Así que Dios los bendiga a todos ustedes. Este es el final de la clase. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Carlos, me quiero morir. Chicos, repasen esto, vean imágenes, repásenlo en voz alta, que sí se puede. Sí se puede. Traté de hacerlo lo más resumido posible, chicos, porque en los libros, repasen la clase de Sheila también de esto, de inervación, porque es muy importante repasar la clase de Sheila. Vean, ¿cómo vamos a estudiar? Vean las teóricas, repasen de mis prepas y vean imágenes. Y si quieren repasar, repasen de videos de YouTube también. Alguien que les guste por ahí, algún tema, quizás lo explica diferente a mí, lo pueden entender mejor, así que vean por allá. Entonces, ¿alguna pregunta, chicos? Chicos, tengo un sueño horrible. Anoche estuve de guardia toda la noche. Pero bueno, la responsabilidad es una responsabilidad. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? Mira, el único masculino que aguantó aquí es José, así que José, te felicito. Las chicas aguantaron con nosotros. Coscarelli es mi papá, ¿oíste? Coscarelli es mi papá. Yo amo a Coscarelli. Coscarelli me cambió la vida, ¿oíste? No sabes, lo amo. Yo no soy fan de nadie, pero soy fan de Coscarelli. O sea, lo amo con locura. Coscarelli y Cuneato. No soy gay, pero sería gay por ellos, porque me han dado muchos en medicina. Son increíblemente importantes para mí. Coscarelli y Cuneatos. Bueno, me lanzó una fe aquí, así que me voy, chicos. Ya digo muchas tonterías ya. Voy a subir las diapositivas y la tienen por ahí para que repasen. Chao, chicos. Si no tienen preguntas, me pueden hacer preguntas.